CDA propone que pymes y autónomos puedan pactar despidos para que el asalariado cobre el paro. Ahora los negocios pueden sufrir sanciones de hasta 225.000 euros si arreglan el paro. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada FEDEA propone que los autónomos y sus asalariados puedan acordar la extinción de los contratos sin que estos pierdan el derecho a cobrar la prestación de desempleo. Según se afirma, es una práctica que ahora puede acarrear graves sanciones para el empleador. FEDEA propone que los autónomos puedan pactar despidos con sus asalariados sin que pierdan el paro. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada apuesta por despenalizar los acuerdos de despido entre los negocios y sus asalariados, permitiendo que estos puedan cobrar su prestación por desempleo, como ocurre en muchos otros países de la Unión Europea. En España, arreglar el paro de un empleado podría costarle a un autónomo entre 7.500 euros y 225.000 euros de multa. Os explicamos que en la práctica muchos autónomos y negocios siguen pactando sus despidos para que los asalariados puedan acceder a sus prestaciones por desempleo cuando no obedece a la verdadera causa extintiva. Asimismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, explica que a diferencia de lo que ocurre en otros muchos países, los trabajadores que rescinden su contrato de mutuo acuerdo no tienen derecho a prestaciones por desempleo en España y no pueden acceder fácilmente a los servicios públicos. Por ello, desde FEA mostraron la conveniencia de modificar la legislación española y permitir a los empleados cobrar el paro cuando, por ejemplo, son ellos mismos quienes estiman conveniente salir de la empresa. En realidad, la prestación por desempleo es un derecho por el que los trabajadores por cuenta ajena cotizan cada mes a la Seguridad Social, al igual que ocurre, por ejemplo, con las de incapacidad temporal. Muchos autónomos siguen arreglando el paro de sus empleados cuando se van del negocio. El ordenamiento jurídico español no permite a los asalariados cobrar la prestación por desempleo que les corresponde cuando son ellos quienes deciden unilateralmente o de mutuo acuerdo con sus empresas extinguir la relación laboral. Por ello, en algunas ocasiones los autónomos han venido haciendo el favor de arreglar el paro de estos trabajadores, identificando su salida del negocio como un despido procedente. Arreglar el paro de un empleado puede suponer sanciones de hasta 225.000 euros. En el ámbito fiscal, las indemnizaciones de despido que se acuerdan en virtud de un pacto, convenio o contrato entre el negocio y el asalariado tampoco están sujetas a las exenciones en IRPF de las que sí disponen los empleados que son despedidos por una decisión unilateral del autónomo. Esto sería un aliciente más, destacaron desde FEDEA, para que los autónomos ayuden a sus empleados camuflando el despido. Se observa, por tanto, cómo desde el ámbito tributario las compensaciones económicas o indemnizaciones en supuestos del mutuo acuerdo de extinción de la relación laboral entre empresario y trabajador aparecen claramente penalizadas. Sin embargo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ITSS, ha intensificado su vigilancia en los últimos años sobre esta práctica, que es ilegal, imponiendo cuantiosas sanciones a los autónomos y negocios. En concreto, las multas van desde los 7.500 euros y los 225.000 y los 25.000 euros, por lo que podrían implicar incluso la quiebra de la empresa. Prueba de ello son los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo, que mostraron un total de 528.413 despidos en 2022. De estos, solo 126.188 terminaron en los tribunales, por lo que el 76,12% fueron aceptados por los negocios y los asalariados afectados. FEDEA propone una reforma para facilitar las extinciones de contrato de mutuo acuerdo. Estas cifras son suficientes para explicar que en la práctica una terminación de contrato que hipotéticamente debiera ser canalizada legalmente por la vía del mutuo acuerdo lo termine siendo por un despido cuya causa es diametralmente distinta. Por ello, se considera que merecía la pena explorar la posibilidad de reformar el régimen legal tributario de prestaciones de la terminación del contrato de trabajo de mutuo acuerdo. Por ello, se concluye que una reforma literal sencilla como es la formalidad de los pactos de mutuo acuerdo, que son con las prestaciones adecuadas, sería muy bienvenida en el mercado laboral español. Esta reforma reflejaría mejor la verdadera realidad de las salidas en el mercado laboral, que contribuiría a su dinamización y a evitar formalidades o incluso fraudes innecesarios, a la par que aliviaría tramitaciones judiciales innecesarias. Todo en un contexto en el que la OCDE se ha posicionado en esta línea, afirmando que el mercado laboral español, que es el ámbito de las extinciones de un contrato laboral de mutuo acuerdo entre las partes, es bastante difícil en comparación con otros países de la OCDE, a diferencia de muchos otros países de la OCDE. La justicia está imponiendo cuantiosas multas a los negocios que arreglen el paro de un empleado. Los jueces llevan años pronunciándose alrededor de esta cuestión, que está siendo especialmente girada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por el coste que puede suponer para el Servicio Público de Empleo Estatal SEPE que un empleado cobre el paro sin que legalmente le corresponda. Por ejemplo,
El juzgado social número 1 impuso hace unos meses una cuantosa multa a una negocial demostrase que conocía la intención del asalariado de abandonar su puesto de trabajo y remitirle una carta de despido disciplinario poco tiempo después. Además de las multas que pueden alcanzar los 225.000 euros, los autónomos que arreglen el paro de un trabajador podrían enfrentarse incluso a penas de cárcel. El Código Penal contempla penas de entre 6 meses y 3 años para todos aquellos que obtengan para sí o para otro el disfrute de prestaciones del sistema de la seguridad social o facilite a otros su obtención por medio del error provocado mediante la simulación. Por tanto, se trata de un riesgo que conviene tener en cuenta mientras se debate sobre la conveniencia de reformar las implicaciones de extinguir una relación de mutuo acuerdo entre un autónomo y un empleado. No olvidéis de suscribiros a este vuestro canal Gestor y Gestoría YouTube.